El reloj en la pared marcaba las 7 de la mañana cuando Violeta entró al pequeño restaurante donde trabajaba desde hacía 3 años. El lugar, aunque modesto, solía estar lleno de clientes durante todo el día, especialmente por la fama de su café y pasteles caseros. Violeta había aprendido a moverse con rapidez entre las mesas, cargando bandejas, sonriendo a los clientes y soportando las críticas constantes de don Evaristo, el dueño del restaurante. Don Evaristo, un hombre de edad avanzada con un ceño perpetuamente fruncido, parecía disfrutar señalando errores, especialmente los de Violeta. Según él, su trabajo nunca era lo suficientemente bueno, y cada pequeño fallo se convertía en una oportunidad para humillarla frente a los demás empleados. Esa mañana no fue la excepción. Mientras Violeta limpiaba las mesas antes de la llegada de los primeros clientes, don Evaristo se acercó con una expresión de disgusto, golpeando el mostrador con los nudillos. «Violeta, ven aquí de inmediato». Ella dejó el trapo sobre la mesa y caminó rápidamente hacia él, tratando de mantener la calma. «Sí, señor». Don Evaristo señaló una pequeña mancha de café en la barra. «¿Esto es lo que tú llamas limpieza? ¿O acaso tengo que hacerlo yo mismo?» Violeta bajó la mirada, sintiendo como el calor subía a su rostro. «Lo siento, señor. Limpiaré ahora mismo». «Eso espero», respondió con desdén, dándose la vuelta para volver a la caja registradora. Los otros empleados, que habían presenciado la escena desde lejos, evitaron mirarla. Sabían que cualquier palabra de apoyo podría convertirlos en el próximo objetivo de don Evaristo. Violeta, acostumbrada a este trato, respiró profundamente y limpió la barra antes de regresar a las mesas. El flujo de clientes comenzó a aumentar con el paso de las horas. Violeta, con su uniforme perfectamente ordenado y una sonrisa educada, atendía las mesas mientras soportaba comentarios y miradas que parecían juzgar cada uno de sus movimientos. A pesar de las largas jornadas y el estrés constante, ella necesitaba ese trabajo. Su madre, enferma desde hacía meses, dependía de los ingresos que Violeta lograba reunir con esfuerzo. Fue a media mañana cuando ocurrió el primer incidente del día. Mientras Violeta servía un café, la bandeja que sostenía se inclinó ligeramente, derramando unas gotas sobre la mesa. El cliente apenas lo notó y le sonrió amablemente, pero don Evaristo, que había estado observando desde la barra, no perdió la oportunidad de intervenir. «Violeta», exclamó, haciendo que todos los presentes voltearan hacia ellos. «¿Qué clase de servicio es este? No podemos permitir errores como estos». Violeta intentó disculparse mientras limpiaba rápidamente la mesa, pero don Evaristo continuó. «Quizá deberías considerar si este trabajo es para ti. Parece que ni lo básico puedes hacer bien». El cliente intentó interrumpir. «No es un problema, señor. Fue solo un accidente». Pero don Evaristo lo ignoró, concentrando toda su atención en Violeta, que mantenía la cabeza baja, intentando contener las lágrimas. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y un hombre alto con un abrigo negro impecable entró al lugar. Oliver, con su porte serio y una expresión impenetrable, echó un vistazo rápido al espacio antes de sentarse en una mesa cerca de la ventana. No era un hombre que pasara desapercibido. Su presencia proyectaba una autoridad tranquila, casi intimidante, y las miradas de algunos clientes y empleados se dirigieron hacia él. Oliver había llegado al restaurante buscando escapar de una reunión con colegas que, como era costumbre, se convertiría en una serie de cumplidos vacíos y falsedades. Había aprendido con los años a valorar a las personas auténticas, aquellas que decían lo que pensaban sin adornos. Mientras esperaba, observó cómo Violeta, aún temblorosa, se acercaba a su mesa para tomar su orden. «Buenos días, señor. ¿Le gustaría el menú del día o algo de la carta?», preguntó Violeta, esforzándose por mantener su profesionalismo a pesar de todo. Oliver la miró detenidamente. Su tono amable contrastaba con el cansancio evidente en sus ojos. «Un café, por favor. ¿Y el menú del día?». Violeta asintió rápidamente y se dirigió a la cocina, pero Oliver continuó observándola. Algo en su postura, en la manera en que se movía con rapidez pero sin confianza, le llamó la atención.
Mientras esperaba su comida, Oliver no pudo evitar notar la dinámica en el restaurante. Los otros empleados trabajaban con una tensión visible, siempre atentos a los movimientos de don Evaristo, quien se paseaba como un general supervisando a sus tropas. Pero fue la manera en que trataba específicamente a Violeta lo que capturó la atención de Oliver. Cuando Violeta volvió con su café, un cliente de otra mesa levantó la mano para llamar su atención. Mientras ella se apresuraba para atenderlo, el cliente accidentalmente tiró un vaso de agua. Antes de que Violeta pudiera reaccionar, don Evaristo se acercó, alzando la voz una vez más. «Violeta, ¿no puedes ni mantener el lugar en orden? ¿Cuántos errores más vas a cometer hoy?» El cliente intentó disculparse. «Fue mi culpa, no de ella». «No importa de quién sea la culpa», interrumpió don Evaristo. «Una buena camarera debería prevenir estas cosas». Violeta, con las manos temblorosas, se apresuró a recoger el vaso roto. Sus movimientos torpes traicionaban su estado emocional, y Oliver, desde su mesa, apretó ligeramente la mandíbula mientras observaba la escena. Había algo en esta situación que le resultaba inaceptable. Se levantó lentamente, tomando su café con una calma calculada, y caminó hacia el mostrador, donde don Evaristo continuaba regañando a Violeta frente a todos. «Disculpe», dijo Oliver con voz baja, pero cargada de autoridad. Don Evaristo, sorprendido por la interrupción, se giró hacia él con el ceño fruncido. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?» Oliver lo miró directamente a los ojos, con una expresión tan seria que hizo que don Evaristo retrocediera ligeramente. «Puede empezar por tratar a sus empleados con el respeto que merecen». El restaurante quedó en silencio. Violeta, aún arrodillada mientras recogía los vidrios rotos, alzó la mirada hacia Oliver, sin poder creer lo que acababa de escuchar. El restaurante permanecía sumido en un extraño silencio tras la intervención de Oliver. La mayoría de los clientes intentaban reanudar sus conversaciones en voz baja, pero las miradas seguían enfocadas en el lugar donde don Evaristo y Oliver se enfrentaron momentos antes. Violeta, aún aturdida, permanecía de pie cerca del mostrador, apretando la bandeja contra su pecho como si fuera un escudo. Don Evaristo había intentado recomponerse tras el comentario de Oliver, pero algo en la forma directa y calmada con la que el hombre lo había enfrentado lo dejó descolocado. No era común que alguien lo desafiara, y mucho menos con una actitud tan firme. Apretando la mandíbula, decidió mantener la compostura para no perder autoridad frente a su personal. Sin embargo, sus ojos brillaban con una mezcla de ira y humillación mal disimulada. Violeta evitaba cruzar miradas con su jefe, pero sus pensamientos se centraban en el extraño hombre que había intervenido. Desde su llegada, Oliver había proyectado una presencia imponente, pero lo que realmente la había impactado era la forma en que había salido en su defensa. Nadie, en todo el tiempo que llevaba trabajando allí, había tenido el valor de enfrentar a don Evaristo de esa manera. Cuando Oliver regresó a su mesa, se encontró con que su café ya estaba frío. Lo movió ligeramente con la cuchara, pero no parecía interesado en beberlo. Sus ojos seguían fijos en el movimiento de Violeta, quien ahora intentaba volver a su rutina, aunque sus manos temblorosas la traicionaban. «Disculpe», la voz de Oliver rompió el silencio entre ellos, haciendo que Violeta se detuviera de inmediato. «Sí, señor», respondió, esforzándose por sonar tranquila. Oliver la observó por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, su tono fue directo, aunque no agresivo. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?». La pregunta tomó a Violeta por sorpresa. Miró a su alrededor, como si temiera que don Evaristo escuchara la conversación, pero al no verlo cerca, decidió responder. «Casi 3 años, señor». Oliver asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «¿Siempre es así?», preguntó, refiriéndose a la actitud de don Evaristo. Violeta sintió un nudo en la garganta, pero intentó mantener la calma. «Él es exigente. Pero trato de hacer lo mejor que puedo». Oliver inclinó ligeramente la cabeza, evaluando su respuesta. No era difícil notar que Violeta estaba tratando de suavizar la realidad. Con un ligero suspiro, dejó su taza de café sobre la mesa y se levantó.
Violeta lo observó caminar hacia la caja, donde don Evaristo estaba contando dinero con aire distraído. La tensión en el aire era evidente mientras Oliver se detenía frente a él, cruzando los brazos con tranquilidad. «Quiero hablar con usted un momento», dijo Oliver, su voz cargada de autoridad, aunque no era particularmente alta. Don Evaristo levantó la mirada, algo irritado por la interrupción. «Estoy ocupado, señor. Si necesita algo más, pídalo a uno de mis empleados». Oliver mantuvo su postura, inmóvil. «Será mejor que lo haga ahora. No creo que quiera discutir esto frente a sus clientes». El tono de Oliver no dejaba lugar a discusión. Don Evaristo apretó los labios y señaló hacia la puerta que conducía a la pequeña oficina trasera. Ambos desaparecieron tras ella, dejando a los empleados y clientes en un mar de especulaciones silenciosas. Dentro de la oficina, don Evaristo cerró la puerta con un golpe, cruzando los brazos mientras miraba a Oliver con desconfianza. ¿Y bien? ¿Qué es tan importante que no puede esperar? Oliver no se inmutó. Se sentó en una de las sillas frente al escritorio sin esperar invitación, cruzando las piernas con calma. Su mirada era tan fija que parecía perforar el aire entre ambos. «Lo que presencié hoy en este lugar es inaceptable», dijo Oliver con firmeza. «Si cree que manejar un negocio significa pisotear a sus empleados, está equivocado». Don Evaristo soltó una risa sarcástica, pero su incomodidad era evidente. «No sé quién se cree que es para venir aquí y darme lecciones sobre cómo manejar mi restaurante». «No me interesa quién soy yo», replicó Oliver con calma. «Pero le aseguro que las personas que presenciaron lo que acaba de hacer tienen una opinión bastante clara sobre usted». La respuesta directa de Oliver hizo que don Evaristo frunciera el ceño. Durante un instante, pareció buscar las palabras adecuadas para defenderse, pero Oliver no le dio la oportunidad. «Le diré algo. No soy el tipo de hombre que se queda de brazos cruzados cuando ve una injusticia. Y lo que usted hizo hoy es exactamente eso, una injusticia». Don Evaristo apretó los puños, claramente molesto, pero Oliver mantuvo su tono firme. «Podría simplemente salir de aquí, dejar una reseña negativa y no volver nunca más. Pero no creo que eso sea suficiente». «Ah, ¿sí? ¿Y qué pretende hacer?», preguntó don Evaristo con sarcasmo. Oliver se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz lo suficiente para que cada palabra sonara como una advertencia. «Pretendo asegurarme de que entienda que cada persona que trabaja para usted merece respeto. Si no puede ofrecer eso, entonces no debería estar dirigiendo este lugar». El dueño lo miró con los ojos entrecerrados, pero no respondió. Aunque no quería admitirlo, algo en la presencia de Oliver lo hacía dudar de sus propios métodos. Mientras tanto, en el salón, los empleados y clientes seguían trabajando y conversando, aunque no podían evitar mirar hacia la puerta de la oficina de vez en cuando. Violeta, por su parte, se mantenía ocupada limpiando mesas, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué ese hombre había intervenido? ¿Qué ganaba él al enfrentarse a don Evaristo? Cuando la puerta de la oficina finalmente se abrió, Oliver salió con paso tranquilo, su expresión tan imperturbable como siempre. Don Evaristo, en cambio, parecía incómodamente pensativo. No dirigió la palabra a nadie y regresó a la caja, evitando cualquier contacto visual. Oliver se acercó a su mesa, tomó su maletín y dejó un billete sobre el plato de su cuenta. Antes de salir, se detuvo cerca de Violeta. ¿Está bien?, preguntó, mirándola directamente a los ojos. Violeta asintió, aunque su voz apenas salió como un susurro. «Sí, gracias». Oliver no dijo nada más. Asintió ligeramente y salió del restaurante, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión, pero también de algo más, la posibilidad de un cambio. Por primera vez en años, Violeta sintió que alguien había visto su esfuerzo y había decidido hacer algo al respecto. El silencio incómodo que había dejado Oliver tras su salida parecía pesar sobre el restaurante como una nube. Don Evaristo, normalmente tan ruidoso y mandón, ahora permanecía inmóvil detrás de la caja registradora, concentrado en los números como si intentara ignorar lo que acababa de suceder.
Los empleados intercambiaban miradas furtivas, aún sorprendidos por la forma en que aquel extraño había enfrentado a su jefe sin titubear. Violeta continuaba trabajando, pero algo en su interior había cambiado. Mientras limpiaba una mesa cercana a la ventana, sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena que acababa de presenciar. Nadie, en todos los años que llevaba allí, se había atrevido a defenderla. La amabilidad del cliente promedio podía extenderse hasta una disculpa por un vaso roto o un comentario solidario, pero nunca había visto a alguien enfrentarse directamente a don Evaristo. Y menos con esa calma tan segura. Cuando pasó cerca de la barra para recoger otro pedido, don Evaristo levantó la vista. Sus ojos, normalmente duros y críticos, la observaron con una mezcla de irritación y algo más que Violeta no pudo descifrar. Tal vez una pizca de incomodidad. No creas que porque alguien te defendió vas a relajarte en tu trabajo, gruñó, intentando recuperar el control que sentía desmoronarse. Violeta asintió en silencio, sin atreverse a responder. Sabía que cualquier palabra podría empeorar las cosas. Pero en su interior, una chispa de algo desconocido comenzaba a encenderse. No era exactamente rebeldía, sino una sensación de que, tal vez, no merecía ser tratada de esa manera. La jornada continuó con una extraña normalidad. Los clientes iban y venían, los platos llenaban las mesas y los camareros se movían con la rapidez habitual. Sin embargo, Violeta no podía evitar mirar la puerta de vez en cuando, como si esperara que Oliver regresara. No sabía por qué, pero la forma en que él había hablado, no solo con don Evaristo, sino también con ella, le había dejado una impresión profunda. Al finalizar el turno del mediodía, Violeta se sentó en la cocina para tomar un breve descanso. Mientras bebía un vaso de agua, Carla, una de las cocineras, se le acercó con una sonrisa cautelosa. ¿Ese hombre, lo conocías?, preguntó, sentándose a su lado. Violeta negó con la cabeza. No. Solo llegó esta mañana como un cliente más. Carla arqueó una ceja, claramente intrigada. Bueno, quien quiera que sea, tiene más valor que todos nosotros juntos. Nunca había visto a don Evaristo callarse así. Violeta sonrió débilmente, pero no dijo nada. No quería admitir que había sentido algo parecido a una esperanza fugaz. Había aprendido a no esperar demasiado de los demás, pero la intervención de Oliver le había dejado una extraña sensación de que las cosas podían cambiar, aunque no supiera cómo. Horas más tarde, cuando el restaurante cerró por un par de horas antes del turno de la noche, don Evaristo convocó a todo el personal a una reunión en la cocina. Sus palabras fueron breves, pero cargadas de intención. Lo que pasó hoy no volverá a suceder, dijo, mirando a todos con severidad. Si alguien tiene problemas con mi manera de dirigir este lugar, puede buscar otro trabajo. El ambiente se volvió tenso. Nadie respondió, pero Violeta sintió como las miradas de sus compañeros se dirigían hacia ella, aunque fuera por un instante. No era ningún secreto que don Evaristo tenía a Violeta como su objetivo favorito, pero ninguno quería arriesgarse a ser el siguiente en la lista. Cuando la reunión terminó, Violeta se quedó un momento en la cocina, asegurándose de estar sola antes de salir. Cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de calmar la presión en su pecho. Aunque don Evaristo no había mencionado a Oliver directamente, sus palabras dejaban claro que no había aprendido nada de lo sucedido esa mañana. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, los pensamientos de Violeta seguían atormentándola. Cada paso parecía resonar con las palabras de don Evaristo y la inesperada defensa de Oliver. ¿Por qué le importó tanto? Era un extraño, alguien que no volvería a ver. Sin embargo, había algo en su mirada que le transmitía una certeza diferente, como si hubiera visto algo en ella que ni siquiera ella misma había reconocido. Cuando llegó a su pequeño apartamento, su madre la recibió con una sonrisa cansada desde el sillón. Aunque la enfermedad le había robado parte de su energía, su cariño por Violeta seguía intacto. ¿Cómo te fue hoy, hija? Violeta dejó su bolso sobre la mesa y se sentó junto a ella, sin saber por dónde empezar. Fue extraño. La madre de Violeta frunció el ceño, preocupada. ¿Don Evaristo te regañó otra vez? Violeta sonrió con tristeza. Sí,
pero eso no es lo extraño. Entonces, mientras preparaba algo de comida para ambas, le contó lo que había sucedido esa mañana. Aunque intentó restarle importancia, no pudo evitar que su voz se quebrara al recordar cómo Oliver había intervenido. Fue como si alguien, finalmente me viera, confesó, mirando el plato vacío frente a ella. La madre de Violeta la observó con atención, tomando su mano entre las suyas. Tal vez eso es lo que necesitabas para recordar tu propio valor. Violeta asintió, pero la duda seguía presente en su mente. ¿Realmente podía cambiar algo un gesto tan pequeño? ¿O simplemente era un consuelo pasajero en una vida que ya estaba demasiado acostumbrada al desprecio? Al día siguiente, mientras caminaba hacia el restaurante, Violeta no pudo evitar mirar a su alrededor con más atención, como si esperara encontrarse con Oliver en alguna esquina. Aunque no lo vio, algo en su interior le decía que esa no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. El aire en el restaurante se había vuelto extraño desde la intervención de Oliver. Don Evaristo, aunque intentaba mantener su habitual actitud prepotente, parecía más reservado, como si algo de su autoridad se hubiera resquebrajado. Los empleados, por otro lado, caminaban con un poco más de cautela, pero entre ellos había una chispa de curiosidad y una ligera esperanza de que algo pudiera cambiar. Para Violeta, sin embargo, la tensión no había disminuido. Cada vez que don Evaristo levantaba la voz, ella sentía un nudo en el estómago, temiendo que la arremetida volviera a enfocarse en ella. Pero algo diferente había comenzado a surgir en su interior, una mezcla de orgullo y una sensación de que tal vez no estaba completamente sola. A media mañana, el restaurante comenzaba a llenarse con el habitual flujo de clientes. Violeta, concentrada en atender las mesas, sintió que una nueva energía la impulsaba. Aunque las miradas de don Evaristo seguían pesando sobre ella, su mente se aferraba al recuerdo de las palabras de Oliver y a la manera en que había enfrentado al jefe sin titubear. Mientras servía un plato de sopa a una anciana en una mesa cercana a la ventana, escuchó la familiar voz grave de don Evaristo llamándola desde la barra. «Violeta. Ven aquí». Ella dejó el plato con cuidado y caminó hacia él, tratando de mantener la calma. «Sí, señor». Don Evaristo, con los brazos cruzados y un gesto de disgusto, señaló la cuenta de un cliente que acababa de pagar. Este hombre dijo que tuvo que esperar demasiado por su café. ¿Qué está pasando contigo? Violeta sintió un leve temblor en las manos, pero se esforzó por mantener la compostura. Lo siento, señor. Hubo un retraso en la cocina. Intentaré ser más rápida. No quiero excusas. Gruñó don Evaristo, bajando la voz para que los clientes no lo escucharan, pero lo suficientemente firme para intimidarla. Si esto sigue así, no sé cuánto más voy a tolerarlo. Violeta asintió en silencio, agachando la cabeza mientras él se alejaba. Sin embargo, a pesar de la vergüenza, había algo en sus ojos que no estaba allí antes, un destello de resistencia. Mientras Violeta intentaba concentrarse en su trabajo, la puerta del restaurante se abrió, y su corazón dio un vuelco al reconocer la figura que entraba. Oliver, con su habitual porte imponente, se detuvo un momento junto a la entrada, observando el lugar antes de dirigirse a su mesa habitual cerca de la ventana. La presencia de Oliver volvió a atraer miradas, pero esta vez no solo de los clientes, sino también de los empleados. Violeta sintió como sus compañeros la miraban de reojo, como si esperaran que algo sucediera. Con una respiración profunda, se acercó a su mesa con el bloc de notas en la mano. «Buenos días, señor», dijo, esforzándose por mantener su tono profesional. Oliver levantó la mirada, sus ojos grises fijos en los de ella por un breve instante antes de responder. «Buenos días». Violeta esperó, pero Oliver no hizo ningún comentario sobre lo sucedido la última vez. En cambio, ordenó un café y un desayuno ligero con la misma tranquilidad de siempre. Sin embargo, mientras escribía la orden, Violeta no pudo evitar sentir que sus palabras, aunque simples, llevaban un peso que no entendía del todo. Cuando regresó con el café, Oliver aprovechó para observarla más de cerca. Notó el cansancio en sus ojos y la manera en que parecía medir cada uno de sus movimientos, como si aún temiera cometer un error. «¿Cómo estás?», preguntó de repente,
tomando a Violeta por sorpresa. Ella parpadeó, insegura de cómo responder. Estoy bien, señor. Gracias. Oliver asintió lentamente, pero no parecía convencido. Me alegra escuchar eso. Aunque creo que puede ser honesta conmigo. Violeta apretó ligeramente el mango de la bandeja, tratando de evitar que sus emociones se reflejaran en su rostro. Gracias por preguntar, respondió finalmente, con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oliver no insistió, pero mientras Violeta se alejaba para atender otra mesa, él no pudo evitar sentir que algo más profundo la mantenía atada a ese lugar. Más tarde, mientras Oliver terminaba su desayuno, don Evaristo pasó cerca de su mesa. Aunque intentó actuar como si nada hubiera pasado, su andar tenso traicionaba su incomodidad. Oliver, sin embargo, lo ignoró por completo, concentrándose en revisar unos documentos que había sacado de su maletín. Violeta observó la interacción desde la distancia, sintiéndose dividida entre el alivio y la inquietud. Por un lado, sabía que la presencia de Oliver parecía contener a don Evaristo de explotar como de costumbre. Pero por otro, temía que esa contención fuera temporal y que la situación empeorara una vez que él se fuera. Cuando Oliver finalmente se levantó para irse, dejó una generosa propina sobre la mesa. Antes de salir, hizo una breve pausa junto a Violeta. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo, dijo en voz baja, sin mirarla directamente. Violeta lo miró, sorprendida por sus palabras, pero no tuvo tiempo de responder antes de que él saliera del restaurante. Se quedó allí, observando cómo la puerta se cerraba detrás de él, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué le importaba tanto a un hombre como él lo que le sucediera a alguien como ella? Al día siguiente, don Evaristo pareció recuperar algo de su antigua energía. Volvió a dar órdenes con más dureza y a criticar cada detalle del trabajo de Violeta, pero esta vez ella notó algo diferente. Aunque sus palabras seguían siendo hirientes, ya no parecían tener el mismo efecto en ella. Era como si la presencia de Oliver hubiera plantado una semilla de fuerza en su interior, una que lentamente comenzaba a crecer. Esa noche, mientras volvía a casa, Violeta se detuvo un momento frente a una vidriera iluminada. Las luces reflejaban en el cristal, pero ella apenas las veía. Su mente estaba llena de preguntas, pero una idea comenzó a formarse en su interior. Tal vez, solo tal vez, era hora de comenzar a buscar algo mejor. Las palabras de Oliver resonaban en la mente de Violeta mientras el sol despuntaba en el horizonte. Había pasado la noche dándole vueltas a lo que había dicho antes de salir del restaurante: si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedírmelo. No sabía si era una simple cortesía o una oferta genuina, pero, de cualquier forma, había despertado algo en ella. Una sensación de que tal vez había alguien dispuesto a verla como algo más que una camarera que cometía errores. El restaurante abrió como de costumbre esa mañana y don Evaristo parecía decidido a restaurar su dominio completo. Su voz resonaba con más frecuencia y sus críticas eran aún más agudas, pero Violeta, aunque seguía sintiendo el peso de sus palabras, notaba algo diferente en sí misma. Cada vez que su jefe alzaba la voz, algo en su interior repetía lo que Oliver había dicho: no merece ser tratada así. Cerca del mediodía, el restaurante estaba lleno de clientes y el bullicio usual llenaba el espacio. Violeta corría de una mesa a otra, asegurándose de que cada cliente recibiera su pedido a tiempo. Sin embargo, un pequeño incidente en la cocina desencadenó la furia de don Evaristo. «Violeta», gritó desde la barra, haciendo que todos se giraran hacia ella. Ella dejó la bandeja que llevaba y caminó hacia él, tratando de mantener la calma. «Sí, señor». Don Evaristo señaló un plato con un gesto brusco. «¿Qué es esto?». El cliente pidió un filete bien cocido, no crudo. ¿Es que no sabes leer una orden? Violeta miró el plato, intentando explicar. «Yo entregué la orden correctamente en la cocina, señor. Tal vez hubo un error al prepararla». «Excusas. Siempre tienes excusas. ¿Cuántas veces tengo que decirte que los clientes no quieren problemas, quieren resultados?». El rostro de Violeta se encendió de vergüenza, pero esta vez algo en ella se resistió a bajar la cabeza por completo.
respiró hondo y sostuvo la mirada de don Evaristo. «Haré que lo corrijan de inmediato», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Don Evaristo la miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, un cliente en una de las mesas cercanas intervino. «Perdón, señor, pero creo que no es justo culpar a su empleada por un error en la cocina». El comentario tomó a todos por sorpresa, y don Evaristo apretó la mandíbula, claramente incómodo. Aunque no respondió al cliente, se dio la vuelta y volvió a la caja registradora, murmurando algo inaudible. Violeta sintió una mezcla de alivio y orgullo mientras regresaba a la cocina para corregir el pedido. Por primera vez en mucho tiempo, había defendido su posición, aunque fuera de manera sutil, y no podía negar que la intervención de Oliver días antes le había dado el valor para hacerlo. Esa tarde, mientras limpiaba una mesa cercana a la ventana, Violeta se sobresaltó al ver que Oliver había regresado. Estaba sentado en su mesa habitual, hojeando unos documentos con su característica expresión seria. Sin esperar a que alguien más lo atendiera, tomó una bandeja y se acercó a él. «Bienvenido de nuevo, señor», dijo, esforzándose por mantener un tono neutral. Oliver levantó la vista, y por un momento sus ojos grises parecieron analizarla con más profundidad de la que Violeta podía soportar. Finalmente, asintió ligeramente. «Gracias». Ella tomó su orden y se alejó rápidamente, sintiendo que su presencia la afectaba más de lo que esperaba. Sin embargo, mientras preparaba su café en la barra, notó que sus manos ya no temblaban como antes. Algo en la presencia de Oliver la hacía sentir expuesta, pero al mismo tiempo, la fortalecía. Cuando Violeta regresó con su pedido, Oliver dejó los documentos a un lado y la miró directamente. «Hoy te ves diferente». El comentario la tomó desprevenida. «¿Diferente?», preguntó, tratando de ocultar su confusión. Oliver asintió, tomando un sorbo de su café antes de responder. «Más segura». Violeta no supo qué decir. Bajó la mirada por un instante, pero cuando volvió a levantarla, algo en sus ojos reflejaba la chispa que había comenzado a crecer en ella. «Gracias. Supongo que intento mejorar cada día». Oliver no dijo nada más, pero la forma en que la miraba dejaba claro que estaba satisfecho con su respuesta. El resto del turno transcurrió sin mayores incidentes, pero Violeta notó que don Evaristo estaba inusualmente callado. Aunque seguía observándola con desdén, parecía haber perdido parte de su agresividad habitual, como si algo en la reciente serie de eventos lo hubiera hecho reconsiderar su actitud. Cuando Oliver se levantó para irse, dejó nuevamente una generosa propina sobre la mesa. Pero esta vez, antes de salir, se detuvo un momento junto a la barra, donde don Evaristo estaba organizando unos papeles. «Espero que considere lo que hablamos la última vez», dijo Oliver con un tono tranquilo, pero firme. Don Evaristo lo miró, claramente incómodo, pero no respondió. Oliver no insistió. Simplemente asintió y salió del restaurante, dejando una sensación de tensión en el aire. Esa noche, mientras caminaba hacia casa, Violeta reflexionaba sobre los cambios sutiles que habían comenzado a ocurrir desde la llegada de Oliver. Aunque don Evaristo seguía siendo un jefe difícil, algo en la dinámica del restaurante se sentía diferente. Era como si la presencia de Oliver hubiera dejado una huella invisible, una que poco a poco estaba transformando las cosas. Violeta aún no sabía qué significaba todo esto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida no estaba completamente estancada. El día siguiente en el restaurante comenzó como cualquier otro. Sin embargo, para Violeta, algo había cambiado. Aunque sus movimientos seguían siendo ágiles y cuidadosos, ya no sentía el peso abrumador de la mirada crítica de don Evaristo como antes. Por primera vez en mucho tiempo, su trabajo no se sentía como una simple obligación, sino como un desafío que podía superar. Mientras organizaba las mesas antes de la llegada de los clientes, escuchó la puerta de la cocina abrirse con fuerza. Don Evaristo entró, como siempre, con su habitual ceño fruncido y su expresión de disgusto permanente. Violeta se tensó por instinto, esperando una reprimenda por algo que tal vez aún no había hecho, pero para su sorpresa, él no dijo nada. Simplemente le lanzó una mirada rápida antes de dirigirse a la caja.
Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos, notando el cambio en la actitud de don Evaristo. Algunos atribuyeron su aparente silencio al incidente con Oliver días atrás, mientras que otros especulaban que algo más estaba sucediendo. Para Violeta, la falta de gritos no era suficiente para borrar los años de desprecio, pero al menos le daba un respiro. El restaurante comenzó a llenarse y el bullicio habitual envolvió el lugar. Violeta, con una confianza recién descubierta, atendía a los clientes con una sonrisa genuina que no había mostrado en mucho tiempo. Incluso cuando las órdenes se acumulaban y la presión aumentaba, se sentía más capaz de manejarlo todo. A mitad de la mañana, mientras servía un café, escuchó una voz conocida detrás de ella. Oliver había regresado, y su imponente figura destacaba entre los demás clientes. Violeta sintió un pequeño nudo en el estómago, pero no de miedo, sino de una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Se acercó a él con su bloc de notas, esforzándose por mantener su profesionalismo. «Buenos días, señor. ¿Le traigo lo de siempre?» Oliver levantó la mirada de los papeles que estaba revisando y asintió. «Sí, por favor». Violeta tomó la orden y se alejó rápidamente, pero mientras preparaba su café, notó que sus compañeros la observaban con atención. Carla, la cocinera, se acercó con una sonrisa traviesa. «Ese hombre definitivamente tiene algo contigo». Violeta la miró, confundida. «¿Qué dices?» «Es solo un cliente». Carla arqueó una ceja, claramente divertida. «Un cliente que te defendió como si te conociera de toda la vida. No me digas que no lo has notado». Violeta negó con la cabeza, intentando ignorar el comentario. Pero mientras regresaba a la mesa de Oliver con su café, no pudo evitar preguntarse si Carla tenía razón. Oliver, por su parte, parecía tan tranquilo y enfocado como siempre. Pero cuando Violeta dejó el café sobre la mesa, levantó la mirada y le hizo una señal para que se sentara frente a él. Ella vaciló por un momento, insegura de si debía aceptar, pero finalmente se sentó, cuidando de mantener la distancia. «¿Cómo has estado?», preguntó Oliver, rompiendo el silencio. Violeta se sorprendió por la pregunta. Aunque era sencilla, el tono de su voz hacía que pareciera más importante de lo que realmente era. «Bien, gracias, trabajando mucho, como siempre». Oliver asintió lentamente, como si estuviera evaluando su respuesta. «Eso puedo verlo. Pero me pregunto si estás haciendo algo más que trabajar». Violeta frunció ligeramente el ceño, sin saber a qué se refería. ¿Algo más? Oliver se recostó en la silla, cruzando los brazos con calma. «Algo para ti. Algo que no tenga que ver con este lugar ni con cumplir las expectativas de otros». Violeta bajó la mirada, sintiendo que sus palabras tocaban una fibra sensible. «No tengo mucho tiempo para eso», admitió en voz baja. Oliver no insistió, pero su mirada parecía decir más de lo que sus palabras expresaban. A veces, es importante encontrar ese tiempo. Aunque solo sea un momento. Violeta no respondió, pero sus palabras quedaron grabadas en su mente mientras regresaba a atender las mesas. Más tarde, mientras Oliver pagaba su cuenta, don Evaristo se acercó con una sonrisa forzada, claramente intentando recuperar algo de su autoridad. «Gracias por visitarnos nuevamente, señor. Espero que haya disfrutado su comida». Oliver, sin cambiar su expresión seria, simplemente asintió. «El servicio fue excelente, como siempre». Don Evaristo asintió rápidamente, como si buscara colgarse del cumplido, pero Oliver no le dio la oportunidad. Se giró hacia Violeta, dejando un billete sobre la mesa. «Buen trabajo. Sigue así». Ella asintió, agradecida, pero esta vez su sonrisa fue más genuina. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Violeta no podía dejar de pensar en lo que Oliver había dicho. «Algo para ti». Había pasado tanto tiempo concentrándose en sobrevivir, en cumplir con su trabajo y cuidar de su madre, que no recordaba la última vez que había hecho algo solo para ella. Cuando llegó a casa, su madre la esperaba con la misma sonrisa cálida de siempre. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó mientras servía la cena.
Violeta se sentó a su lado, suspirando suavemente. Fue diferente. La madre de Violeta la miró con curiosidad. ¿Algo bueno? Violeta sonrió levemente, recordando las palabras de Oliver. Creo que sí. Mientras cenaban, Violeta comenzó a hablar de sus pensamientos. Aunque no mencionó a Oliver directamente, sus palabras reflejaban la semilla de cambio que él había plantado en ella. Su madre la escuchó con atención, apoyándola como siempre. Tal vez sea hora de empezar a pensar en ti, hija. No es egoísmo. Es necesario. Violeta asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez, eso podía ser posible. La mañana transcurría con una calma engañosa en el restaurante. Violeta, sumida en sus pensamientos, organizaba las mesas con la precisión de quien ha memorizado cada rincón del lugar. Sin embargo, en su interior, algo se sentía diferente desde que Oliver había comenzado a frecuentar el restaurante. Su presencia, siempre tan serena y calculada, parecía haber alterado la rutina de todos, especialmente la suya. Cuando la puerta se abrió y Oliver entró con paso firme, Violeta lo reconoció de inmediato. Su imponente figura y el aura de autoridad que lo rodeaba lo hacían destacar entre cualquier grupo de personas. Se dirigió a su mesa habitual sin mirar a nadie, y Violeta, controlando el leve nerviosismo que siempre sentía al verlo, tomó su bloc de notas y caminó hacia él. «Buenos días, señor». ¿Lo de siempre?, preguntó, tratando de sonar profesional. Oliver levantó la mirada, y por un momento pareció medirla con sus ojos grises. «Sí, por favor», respondió con su tono habitual, breve y preciso. Ella anotó el pedido y se dirigió a la barra, pero mientras preparaba su café, no pudo evitar pensar que algo en su expresión parecía más serio de lo habitual. Intentando despejar su mente, regresó con su pedido y lo dejó sobre la mesa. Antes de que pudiera retirarse, Oliver levantó la vista y le hizo un gesto para que se sentara. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó, sin perder el tono directo que lo caracterizaba. Violeta dudó. No estaba segura de qué quería decirle, pero finalmente asintió y se sentó frente a él, cuidando de mantener la distancia. Oliver la observó durante unos segundos antes de hablar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que sucedió aquí la primera vez que vine», comenzó, haciendo una pausa. «Me recordó algo que viví hace años». Violeta frunció ligeramente el ceño, confundida, pero no interrumpió. Oliver continuó, bajando un poco la voz. «Hace tiempo, presencié algo parecido a lo que vi contigo y don Evaristo. Pero en ese entonces, no hice nada. Me quedé callado, y alguien pagó el precio por mi indiferencia». El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar todo el restaurante. Violeta no supo qué responder. Nunca había pensado en el motivo detrás de la intervención de Oliver, pero ahora entendía que había algo más profundo en su decisión de enfrentarse a don Evaristo. ¿Y eso lo motivó a ayudarme?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Oliver asintió, su mirada perdiéndose brevemente en algún punto más allá de la ventana. Digamos que fue una manera de corregir un error. Pero también, vi algo en ti. Algo que no deberías perder. Violeta sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Oliver, aunque sencillas, tenían un peso que la hacía sentir pequeña y grande al mismo tiempo. Antes de que pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió de golpe y don Evaristo entró con el rostro rojo de ira contenida. El impacto de su llegada rompió el momento y Violeta se levantó rápidamente, anticipando una escena desagradable. Don Evaristo caminó directamente hacia la mesa de Oliver, ignorando a todos los demás. ¿Se puede saber qué hace aquí otra vez?, gruñó, su voz cargada de resentimiento. Oliver lo miró con calma, sin inmutarse. «Desayuno. ¿Eso es un problema?». La respuesta hizo que el rostro de don Evaristo se pusiera aún más rojo. «Desde que empezó a venir aquí, mis empleados creen que pueden hacer lo que quieran. Usted no tiene derecho a venir aquí a decirme cómo manejar mi negocio». Oliver se levantó lentamente, enfrentando a don Evaristo con una postura tranquila pero imponente. «Tiene razón.
Este es un negocio. Pero también tengo derecho a decidir dónde gasto mi dinero. El restaurante quedó en silencio. Todos los empleados y clientes observaban la escena con atención, esperando el siguiente movimiento de don Evaristo, quien parecía estar perdiendo el control. Oliver, sin embargo, continuó con su tono firme. Y si cree que humillar a sus empleados es una buena manera de dirigir su negocio, tal vez debería reconsiderarlo. Porque le aseguro que no soy el único que se da cuenta de lo que está pasando aquí. Las palabras de Oliver cayeron como un golpe. Don Evaristo apretó los puños, pero no pudo encontrar una respuesta. Finalmente, murmuró algo inaudible y se dio la vuelta, caminando hacia la barra con pasos tensos. Violeta observó todo desde un rincón, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Aunque las palabras de Oliver la habían conmovido, también la llenaban de preguntas. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Qué era eso que él veía en ella y que ella misma no podía reconocer? Esa noche, mientras regresaba a casa, Violeta no podía dejar de pensar en lo sucedido. Las palabras de Oliver resonaban en su mente como un eco constante. Vi algo en ti. Algo que no deberías perder. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que él tuviera razón. Tal vez había algo más allá de las mesas que limpiaba, de los platos que servía y de los gritos de don Evaristo. Cuando llegó a su pequeño apartamento, su madre la recibió con una sonrisa cálida desde el sofá. ¿Cómo te fue hoy, hija?, preguntó, como siempre, con esa ternura que parecía aliviar todas las tensiones del día. Violeta dejó su bolso sobre la mesa y se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Hoy fue diferente, respondió, su voz reflejando la mezcla de emociones que sentía. Su madre la miró con curiosidad. ¿Algo bueno? Violeta asintió lentamente, recordando las palabras de Oliver. Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida estaba cambiando. Y aunque no sabía exactamente hacia dónde se dirigía, no podía evitar sentir una chispa de esperanza. El restaurante parecía un lugar diferente al día siguiente. Aunque todo parecía transcurrir con la misma rutina habitual, había un aire de tensión que nadie podía ignorar. Don Evaristo se movía por el local con pasos pesados, su rostro rígido y una expresión más cerrada de lo normal. No hablaba mucho, pero cada vez que lo hacía, sus palabras eran cortas y cargadas de una ira contenida que no podía disimular. Violeta, por su parte, intentaba mantener la calma. Aunque la intervención de Oliver había dejado una huella profunda en ella, también sentía un peso sobre sus hombros. Sabía que don Evaristo no olvidaría lo sucedido y temía que su ira terminara desahogándose en su contra en cualquier momento. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Cada vez que sentía la mirada crítica de su jefe, recordaba las palabras de Oliver: vi algo en ti. Algo que no deberías perder. Esa mañana, mientras atendía las mesas, don Evaristo se acercó a ella con el ceño fruncido. Violeta, necesito hablar contigo, dijo con un tono que no admitía discusión. Ella dejó la bandeja que llevaba y lo siguió hasta la pequeña oficina detrás de la cocina. Su corazón latía con fuerza mientras entraba, pero se obligó a respirar profundamente para calmarse. Don Evaristo cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio, mirándola con una mezcla de desprecio y algo más que ella no podía identificar. Quiero que quede claro algo, comenzó, con voz firme. No voy a tolerar que mis empleados crean que pueden manejar este lugar como quieran solo porque un cliente los defendió. Violeta apretó las manos, tratando de no mostrar su nerviosismo. Señor, yo solo. No quiero excusas, interrumpió don Evaristo, golpeando ligeramente el escritorio con la palma de la mano. Si piensas que esto te da algún tipo de ventaja, estás equivocada. Violeta sintió como el enojo comenzaba a surgir en su interior. Durante años había soportado los gritos y desprecios de don Evaristo, pero esta vez algo en ella se negaba a ceder. No estoy buscando ventaja, señor, respondió, su voz firme aunque temblorosa. Solo estoy haciendo mi trabajo. Don Evaristo la miró con sorpresa por un momento, como si no pudiera creer que ella se atreviera a responderle de esa manera. Pero antes de que pudiera decir algo más, Violeta continuó.
Y con todo respeto, creo que mi trabajo merece ser tratado con dignidad. Las palabras de Violeta cayeron como un golpe en el pequeño espacio. Por un instante, don Evaristo pareció desarmado, pero rápidamente recuperó su expresión severa. No olvides quién es el dueño aquí, gruñó, pero su tono carecía de la fuerza de siempre. Violeta asintió, sin agregar nada más, y salió de la oficina con la cabeza en alto. Mientras regresaba al salón, sintió una mezcla de miedo y orgullo. Había enfrentado a don Evaristo, aunque fuera de manera discreta, y eso era algo que nunca había creído posible. Más tarde ese día, mientras Violeta limpiaba una mesa cerca de la ventana, vio a Oliver entrar nuevamente al restaurante. Su presencia, como siempre, atrajo miradas, pero esta vez había algo diferente en su actitud. Parecía más relajado, casi como si supiera que estaba en el lugar adecuado. Violeta lo recibió con una leve sonrisa, todavía sintiendo el eco de la confrontación con don Evaristo. «Buenos días, señor». «¿Lo de siempre?». Oliver asintió, pero antes de que ella pudiera retirarse, le hizo un gesto para que se sentara. «¿Tienes un momento?», preguntó, con su tono calmado pero firme. Violeta dudó por un instante, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera observando demasiado de cerca. Finalmente, se sentó frente a él, dejando la bandeja a un lado. Oliver la observó por un momento antes de hablar. «Hoy te ves diferente». Violeta frunció el ceño, confundida. «¿Diferente?». Él asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Más segura». Como si algo hubiera cambiado. Ella sonrió débilmente, pero no respondió de inmediato. Después de un momento, decidió ser honesta. «No estoy segura de que ha cambiado, pero creo que estoy empezando a verlo». Oliver asintió nuevamente, como si esa respuesta confirmara lo que ya sospechaba. «Eso es bueno. No pierdas esa sensación. Es más importante de lo que crees». Violeta lo miró, sintiendo que sus palabras iban más allá de una simple conversación. Había algo en la forma en que Oliver la miraba, como si realmente creyera en ella, que la hacía sentirse capaz de enfrentar cualquier cosa. Esa noche, mientras Violeta volvía a casa, reflexionaba sobre lo que había sucedido durante el día. La confrontación con don Evaristo, aunque difícil, le había mostrado que podía defenderse cuando era necesario. Y las palabras de Oliver, aunque sencillas, seguían resonando en su mente como un recordatorio de que su valor no dependía de lo que los demás pensaran de ella. Cuando llegó a su apartamento, su madre la recibió con una sonrisa cálida, como siempre. «¿Cómo te fue hoy, hija?», preguntó, sirviéndole una taza de té. Violeta se sentó junto a ella, tomando un sorbo antes de responder. «Creo que estoy aprendiendo algo importante». Su madre la miró con curiosidad. «¿Qué cosa?». Violeta sonrió, pensando en las palabras de Oliver. «Que no importa lo que diga la gente, mi trabajo y mi esfuerzo tienen valor». Su madre tomó su mano, apretándola con cariño. «Siempre lo he sabido, hija. Solo necesitabas recordarlo». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Violeta se dio cuenta de que algo dentro de ella realmente había cambiado. Por primera vez, sentía que su vida no estaba definida por los desprecios de don Evaristo, sino por la fuerza que comenzaba a encontrar en sí misma. Las tensiones en el restaurante seguían creciendo con cada día que pasaba. Aunque don Evaristo intentaba mantener su autoridad, algo en su actitud se había debilitado. Los empleados, que antes aceptaban su trato sin cuestionarlo, comenzaban a observarlo con una mezcla de cautela y desdén. Las palabras de Oliver y la valentía reciente de Violeta parecían haber plantado una semilla de resistencia en todos ellos. Violeta, por su parte, sentía que caminaba en una delgada línea. Por un lado, su relación con don Evaristo seguía siendo complicada. Aunque él no la reprendía tan abiertamente como antes, sus miradas y comentarios cortantes seguían presentes. Por otro lado, la constante presencia de Oliver le daba fuerzas que nunca había experimentado. Era una tarde tranquila cuando Violeta estaba limpiando las mesas al final de su turno. La mayoría de los clientes ya se habían ido, y el restaurante estaba casi vacío.
Don Evaristo estaba en su oficina y el resto de los empleados se preparaban para salir. Justo cuando Violeta estaba por terminar, la puerta del restaurante se abrió y Oliver entró con su habitual porte seguro. Ella sintió un leve nerviosismo, pero esta vez era diferente. Había algo en su presencia que ya no le intimidaba, sino que le daba cierta calma. Se acercó a él con una sonrisa leve, pero genuina. «Buenas tardes, señor». ¿Lo de siempre? Oliver asintió, pero antes de que ella pudiera irse, señaló una silla frente a su mesa. «Si no estás ocupada, me gustaría que te sentaras un momento». Violeta dudó por un instante, pero finalmente aceptó. Se sentó frente a él, dejando la bandeja sobre la mesa. Oliver la miró con una intensidad que parecía atravesarla, como si pudiera ver todo lo que ella trataba de ocultar. «He estado observando algo», dijo finalmente, con su tono tranquilo pero firme. «Pareces más fuerte cada día». Violeta lo miró, sorprendida por sus palabras. «No sé si llamarlo fuerza. Creo que solo estoy aprendiendo a defenderme». Oliver asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Eso también es fuerza. Y es algo que nadie puede quitarte». Por un momento, Violeta sintió que las palabras de Oliver le llegaban más profundo de lo que esperaba. Aunque aún no entendía completamente por qué él se interesaba tanto en ella, no podía negar que su apoyo había marcado una diferencia en su vida. Mientras hablaban, la puerta de la oficina de don Evaristo se abrió de golpe y el hombre salió con una expresión de furia contenida. Al ver a Violeta sentada con Oliver, su rostro se puso rojo de indignación. «¿Qué crees que estás haciendo?», gruñó, caminando rápidamente hacia ellos. Violeta se levantó de inmediato, sintiendo como su corazón se aceleraba. «Señor, yo solo». «Cállate», gritó don Evaristo, ignorando por completo la presencia de Oliver. «¿Crees que puedes hacer lo que quieras porque este hombre te protege?». Oliver se levantó lentamente, interponiéndose entre Violeta y don Evaristo. Su mirada, fría y calculada, se fijó en el dueño del restaurante. «Eso es suficiente». El tono de Oliver era bajo, pero cargado de autoridad. Don Evaristo lo miró, claramente incómodo, pero no retrocedió. «¿Qué derecho tiene usted de venir aquí y decirme cómo manejar mi negocio?». Oliver cruzó los brazos, su expresión imperturbable. «El mismo derecho que cualquiera que valore la dignidad humana». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar todo el restaurante. Don Evaristo apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Oliver continuó. «Lo que está haciendo no es liderazgo, es abuso. Y si cree que esto es sostenible, está muy equivocado». Por primera vez, don Evaristo pareció dudar. Su postura, antes tan desafiante, se debilitó ligeramente. Miró a Violeta, quien ahora lo observaba con una mezcla de miedo y determinación, y luego volvió a mirar a Oliver. «Este es mi negocio», murmuró, su voz perdiendo fuerza. «No necesito que nadie me diga cómo manejarlo». Oliver asintió lentamente. «Entonces actúe como alguien que merece dirigirlo». Con esas palabras, Oliver tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento y miró a Violeta. «Recuerda lo que te dije. Tu fuerza es tuya, nadie puede quitártela». Violeta asintió, sin palabras, y lo vio salir del restaurante. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Violeta reflexionaba sobre lo sucedido. Aunque las palabras de Oliver le daban fuerzas, no podía ignorar el temor que sentía hacia don Evaristo. Sabía que su jefe no olvidaría lo sucedido, y temía que su ira terminara desahogándose en su contra. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Cuando llegó a su apartamento, su madre la recibió con una sonrisa cálida, como siempre. «¿Cómo estuvo tu día, hija?», preguntó, sirviéndole una taza de té. Violeta se sentó junto a ella, suspirando suavemente. «Fue difícil, pero creo que estoy empezando a entender algo importante». Su madre la miró con curiosidad. «¿Qué cosa?». Violeta tomó un sorbo de té antes de responder. «Que no importa lo que otros digan o hagan, siempre puedo elegir cómo responder».
su madre le tomó la mano, apretándola con cariño. Esa es una lección poderosa, hija. Nunca la olvides. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Violeta se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería difícil, no estaba completamente sola. Por primera vez, sentía que tenía la fuerza para enfrentarlo. La confrontación entre Oliver y don Evaristo se había convertido en el tema de conversación de los empleados. Aunque la mayoría seguía trabajando con la misma dedicación, no podían ignorar el cambio en el ambiente del restaurante. Don Evaristo, que solía moverse con una autoridad intimidante, ahora parecía un hombre inseguro y más reservado. Sus órdenes eran menos frecuentes y su tono, aunque todavía seco, ya no tenía la misma fuerza. Violeta sentía este cambio de manera más profunda que nadie. Aunque don Evaristo no la trataba con la misma hostilidad de antes, ella sabía que la tensión seguía latente. Cada día, al comenzar su turno, se preparaba mentalmente para cualquier situación inesperada. Sin embargo, también había algo nuevo en ella, una determinación que nunca había experimentado antes. La tarde en que todo cambió, el restaurante estaba particularmente lleno. Violeta se movía con agilidad entre las mesas, asegurándose de que cada cliente recibiera su pedido a tiempo. Don Evaristo permanecía en la barra, observando en silencio, pero sin intervenir. Cuando la puerta se abrió, Violeta sintió una mezcla de alivio y nerviosismo al ver a Oliver entrar. Su presencia siempre era imponente, pero esa vez parecía más decidido que nunca. Se dirigió a su mesa habitual y se sentó, dejando su abrigo sobre el respaldo de la silla. Violeta se acercó rápidamente, con una sonrisa tenue pero genuina. «Buenas tardes, señor». «¿Lo de siempre?». Oliver la miró con una leve sonrisa. «Sí, gracias». Ella tomó la orden y regresó a la barra para preparar el café. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar cómo los demás empleados la miraban con curiosidad. Sabían que algo estaba ocurriendo, aunque no entendían del todo qué. Cuando regresó a la mesa de Oliver, él cerró los documentos que estaba leyendo y le hizo un gesto para que se sentara. «¿Tienes unos minutos?». Violeta miró a su alrededor, asegurándose de que don Evaristo no estuviera observando demasiado de cerca, y finalmente se sentó frente a él. Oliver la miró con seriedad antes de hablar. «He estado pensando mucho en este lugar, en ti y en cómo se manejan las cosas aquí», dijo con un tono tranquilo pero firme. Violeta frunció ligeramente el ceño, sin entender del todo a dónde quería llegar. «¿Qué quiere decir, señor?». Oliver tomó un sorbo de su café antes de responder. «Creo que es hora de que las cosas cambien. Y para eso, necesito tu ayuda». La declaración dejó a Violeta sorprendida. «¿Mi ayuda? ¿Cómo podría ayudarlo?». Oliver la observó por un momento, como si evaluara su reacción. Finalmente, habló con una sinceridad que la desarmó. «Tienes una fuerza que todavía no reconoces por completo. Pero la he visto en ti desde el primer día. Esa fuerza es lo que puede marcar la diferencia, no solo para ti, sino para las personas que trabajan aquí». Violeta sintió un nudo en la garganta. Sus palabras la llenaban de una mezcla de orgullo y miedo. «No entiendo qué puedo hacer yo». «Lo que ya has estado haciendo», respondió Oliver, interrumpiéndola suavemente. «Defenderte, mantenerte firme. Ese es el primer paso. Pero también debes decidir lo que realmente quieres para tu vida». Violeta bajó la mirada, procesando sus palabras. Durante años, había aceptado su trabajo como camarera como la única opción para sobrevivir. Nunca había considerado que podía aspirar a algo más. Pero las palabras de Oliver despertaban algo en su interior, una chispa que no podía ignorar. La conversación fue interrumpida abruptamente cuando don Evaristo se acercó con una expresión severa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando primero a Violeta y luego a Oliver. Violeta se levantó rápidamente, pero Oliver no mostró ninguna señal de incomodidad. «Estamos teniendo una conversación importante», respondió con calma. Don Evaristo frunció el ceño, claramente irritado. «Este no es el lugar para sus conversaciones. Si quiere charlar, hágalo fuera de mi restaurante».
Oliver se levantó lentamente, enfrentándolo con su habitual mirada imperturbable. Tal vez tenga razón. Pero antes de irme, quiero dejar algo claro. Don Evaristo lo miró con desconfianza, cruzando los brazos. ¿Qué quiere decir? Oliver tomó su abrigo y se preparó para salir. Antes de hacerlo, giró ligeramente la cabeza hacia Violeta. Lo importante no es lo que yo diga. Es lo que tú decidas hacer. Con esas palabras, salió del restaurante, dejando a Violeta y a don Evaristo en un silencio tenso. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Violeta no podía dejar de pensar en lo que Oliver le había dicho. Sus palabras resonaban en su mente como un eco constante, desafiándola a reconsiderar todo lo que creía saber sobre su vida. Cuando llegó a su apartamento, encontró a su madre sentada en el sofá, tejiendo con una expresión tranquila. Violeta se sentó a su lado y tomó sus manos. «Mamá, ¿crees que soy capaz de hacer algo más?», preguntó, su voz cargada de duda. La madre de Violeta la miró con ternura, pero también con determinación. «Siempre he sabido que eres capaz de mucho más, hija. Solo necesitabas a alguien que te recordara que puedes hacerlo». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Violeta tomó una decisión. Por primera vez, sentía que tenía el control de su vida, y no estaba dispuesta a dejar que el miedo o las palabras de otros dictaran su camino. Esa mañana, Violeta se despertó con una claridad que no había sentido en años. Las palabras de Oliver seguían resonando en su mente: lo importante no es lo que yo diga. Es lo que tú decidas hacer. Aunque aún tenía miedo, también sentía una determinación que la empujaba a tomar control de su vida. Cuando llegó al restaurante, el ambiente era más tenso que nunca. Don Evaristo la miró con desdén desde la barra, como si esperara cualquier excusa para atacarla. Sin embargo, Violeta mantuvo la calma. Durante su turno, se concentró en hacer su trabajo con la misma dedicación de siempre, pero en el fondo sabía que algo estaba por cambiar. El momento decisivo llegó durante la hora más concurrida del día. Don Evaristo, frustrado por un pedido retrasado, comenzó a gritar a los empleados en la cocina. Aunque sus palabras eran dirigidas a todos, Violeta sabía que su ira estaba enfocada especialmente en ella. «Esto es inaceptable», gritó, saliendo de la cocina con los puños apretados. «¿Qué clase de incompetencia hay aquí?». Los clientes comenzaron a voltear, sorprendidos por el estallido. Violeta sintió como el calor subía por su rostro, pero esta vez no bajó la cabeza. En lugar de eso, dio un paso adelante y lo enfrentó. «Señor, con todo respeto, no puede tratarnos así». El restaurante quedó en silencio. Don Evaristo la miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?». «Dije que no tiene derecho a tratarnos de esta manera», respondió Violeta, su voz firme pero serena. «Todos aquí trabajamos duro para mantener este lugar en funcionamiento y merecemos respeto». Los demás empleados comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos por la valentía de Violeta. Incluso algunos clientes asintieron discretamente, apoyándola. Don Evaristo apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, una voz conocida interrumpió el momento. «Tiene razón». Todos se giraron para ver a Oliver, que estaba de pie en la entrada del restaurante. Su expresión era seria, pero había una determinación en sus ojos que lo hacía parecer aún más imponente. Caminó hacia el centro del lugar, deteniéndose junto a Violeta. «Lo que acabo de presenciar no es liderazgo, es abuso», dijo, mirando directamente a don Evaristo. «Y si cree que puede seguir manejando su negocio de esta manera, le aseguro que no irá muy lejos». Don Evaristo intentó recuperar el control. «Este es mi restaurante, y nadie tiene derecho a decirme cómo dirigirlo». Oliver dio un paso adelante, enfrentándolo con calma. «Tal vez sea su restaurante, pero no lo es sin estas personas. Ellos son quienes lo mantienen funcionando, y si no puede ver eso, entonces está perdiendo mucho más que clientes». El silencio que siguió fue pesado. Don Evaristo, visiblemente afectado, retrocedió hacia la barra sin decir nada más. Los empleados y los clientes comenzaron a aplaudir tímidamente, apoyando las palabras de Oliver.
Cuando el turno terminó, Violeta fue la última en salir del restaurante. Antes de irse, Oliver la estaba esperando afuera. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y curiosidad. Gracias por lo que hizo ahí adentro, dijo, bajando la mirada por un momento antes de volver a mirarlo. Pero no entiendo por qué sigue ayudándome. Oliver sonrió levemente, pero su expresión seguía siendo seria. Porque creo en ti, Violeta. Y porque sé lo difícil que es encontrar esa fuerza cuando el mundo parece estar en tu contra. Ella sintió, sintiendo como sus palabras la llenaban de una mezcla de orgullo y esperanza. No sé qué voy a hacer ahora, pero creo que finalmente estoy lista para descubrirlo. Oliver asintió, extendiéndole una tarjeta. Si alguna vez necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme. Violeta tomó la tarjeta, sintiendo que este gesto no era solo una oferta, sino una declaración de confianza en su potencial. Mientras se despedían, algo en su interior le decía que este no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Esa noche, Violeta llegó a casa con una sensación de alivio y determinación. Su madre la esperaba en la sala, y Violeta se sentó junto a ella para contarle lo sucedido. Voy me defendí, mamá, dijo, con una sonrisa que mezclaba orgullo y emoción. Y no fue solo por mí. Fue por todos los que merecen algo mejor. Su madre la miró con lágrimas en los ojos, tomando sus manos entre las suyas. Siempre supe que tenías esa fuerza dentro de ti, hija. Estoy tan orgullosa de ti. Por primera vez en mucho tiempo, Violeta se permitió soñar con un futuro diferente. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que ya no estaba sola. Violeta entró al restaurante por última vez con una mezcla de emociones. Durante años, ese lugar había sido el centro de su vida. Entre las mesas y el bullicio de los clientes, había experimentado humillaciones, frustraciones y, más recientemente, un crecimiento inesperado. Ahora, mientras recogía sus pocas pertenencias del casillero, no podía evitar sentir una pizca de nostalgia. Los demás empleados la observaban en silencio, conscientes de que algo estaba cambiando no solo para ella, sino también para ellos. Violeta había sido la chispa que les recordaba que el respeto y la dignidad eran algo que podían exigir, no solo desear en silencio. Cuando salió al salón, don Evaristo estaba en la barra. Por primera vez en mucho tiempo, su expresión no reflejaba desdén, sino algo parecido a la incomodidad. Ella lo miró directamente, sin miedo. Gracias por la oportunidad de trabajar aquí, señor, dijo, con un tono respetuoso pero firme. Don Evaristo asintió, evitando su mirada. Buena suerte, murmuró, casi en un susurro, como si esas palabras le costaran más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los demás empleados comenzaron a despedirse, abrazándola con emoción y deseándole lo mejor. Aunque Violeta sabía que los extrañaría, también sentía que era el momento adecuado para cerrar ese capítulo de su vida. Al salir del restaurante, respiró profundamente, como si el aire fresco fuera el primer indicio de su nueva libertad. Días después, Violeta estaba sentada en la pequeña sala de su apartamento junto a su madre. Habían pasado horas hablando sobre sus planes, sobre cómo usaría el dinero que Oliver le había dado para construir algo nuevo. Aunque aún no tenía todos los detalles definidos, sabía que quería abrir un pequeño café, un lugar donde pudiera crear un ambiente cálido y respetuoso, algo completamente opuesto a lo que había vivido en el restaurante. Es un gran paso, hija, dijo su madre, mirándola con orgullo, pero sé que puedes lograrlo. Siempre lo supe. Violeta sonrió, sintiendo que esas palabras le daban la fuerza que necesitaba. Esa misma noche comenzó a buscar locales y proveedores, poniendo en marcha los primeros pasos hacia su sueño. El tiempo pasó rápidamente, y pronto Violeta se encontraba frente a la entrada de su nuevo café. Era un espacio modesto pero acogedor, con una decoración sencilla que reflejaba su personalidad. Había trabajado arduamente para que todo estuviera listo, y aunque aún sentía nervios, estaba orgullosa de lo que había logrado. El día de la inauguración, el lugar se llenó de amigos, vecinos y antiguos compañeros del restaurante que querían apoyarla. Mientras atendía a los primeros clientes, no podía evitar sentir una mezcla de gratitud y satisfacción.
Finalmente, estaba haciendo algo por ella misma, algo que reflejaba su esfuerzo y determinación. En medio del bullicio, la campanilla de la puerta sonó y Violeta levantó la vista para ver a Oliver entrando. Su presencia, como siempre, irradiaba una autoridad tranquila que llenaba el lugar. Ella se acercó a él con una sonrisa cálida. «Bienvenido», dijo, señalando una mesa junto a la ventana. «Es un honor tenerlo aquí». Oliver sonrió levemente y tomó asiento. No podía perderme esto. Violeta le llevó un café, preparado con especial cuidado. Cuando lo dejó sobre la mesa, se sentó frente a él por un momento, sin poder contener la emoción. «Todo esto es gracias a usted», dijo, con la voz cargada de sinceridad. Oliver negó con la cabeza, su mirada firme pero cálida. «Todo esto es gracias a ti. Yo solo te di un pequeño empujón. Lo demás lo hiciste tú». Ella asintió, sintiendo cómo sus palabras le llegaban al corazón. Durante tanto tiempo había dudado de su capacidad para cambiar su vida, pero ahora sabía que había sido capaz de superar incluso los momentos más difíciles. Esa noche, mientras cerraba el café, Violeta reflexionaba sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Desde las humillaciones de don Evaristo hasta el apoyo inesperado de Oliver, cada experiencia la había llevado a este momento. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida y que estaba construyendo un futuro del que podía estar orgullosa. Cuando llegó a casa, encontró a su madre despierta, esperándola con una taza de té. Violeta se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Hoy fue un buen día, mamá», dijo, con una sonrisa que reflejaba su paz interior. «Por fin siento que estoy donde debo estar». Su madre la abrazó, con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que este momento llegaría, hija. Estoy tan orgullosa de ti». Violeta cerró los ojos, permitiéndose disfrutar de ese momento de calma. Sabía que aún habría desafíos en el futuro, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos. Mientras la ciudad se apagaba lentamente a su alrededor, Violeta se dio cuenta de que había encontrado algo más que éxito, había encontrado su fuerza y su propósito.